cada uno de vuestros corazones. Bendito sea nuestro Señor, que estamos una vez más aquí en el canal de Predicaciones de la Gracia. Vamos a ver un pequeño mensaje, se llama El nacimiento de Jesucristo. Recordemos que lo que estamos viendo, ¿verdad?, son misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Según lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 16, ¿verdad?, versículo 25. Vamos a leerlo ahí, Romanos 16, 25. Dice así la Escritura. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una revelación que se había mantenido oculta desde tiempos eternos. ¿Qué es lo que se había mantenido oculto desde tiempos eternos acerca del tema que vamos a dar a conocer hoy por la gracia de Dios y la guianza del Espíritu Santo, conocido como el Espíritu de verdad, de el libro de San Juan 14, 26 y San Juan 15, 26, ¿verdad? Conocido como el Espíritu de verdad, que es el Espíritu por el cual rogó el Padre, por el cual rogó nuestro Señor Jesucristo al Padre para que lo enviara. Entonces, bien, vamos a ver en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 26. Colosenses, capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice Colosenses, capítulo 1, versículo 26? Dice así: el misterio que se había mantenido oculto, o que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes les ha sido manifestado este misterio que se ha mantenido oculto? A los santos. A los santos. ¿Pero quiénes son los santos? Los que no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. A estos que obedecen a la ley de Dios. Estos son los santos de Dios. Bien, entonces este misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Vamos a ver en el libro de Mateo, ¿verdad? El libro de Mateo, vamos a abrir el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18 al 25. Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. En el otro. El nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo fue? El nacimiento de Jesucristo. Dice así la Escritura, versículo 18 del libro de Mateo, capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermano, pero si esto ya lo sabemos nosotros, lo hemos leído 5000 veces. Amén. El libro de Mateo, eso ya aburre eso, ¿verdad? La mente humana. Recordemos que a quién le fueron revelados los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Dice que le fueron revelados al apóstol Pablo. Así es. Entonces, ¿quién es el que sabe el misterio del nacimiento? El apóstol Pablo. ¿Quién dice que el libro que escribe, que está escrito aquí, que lo conocemos como el libro de Mateo, dio a conocer este misterio? No lo dieron a conocer el misterio. Solo habla del nacimiento. Y la gente repite textualmente lo que dice la Escritura, sin el entendimiento.
dice ahí en el libro de 1 de Corintios, creo que es capítulo 12, versículo 14. Dice que el que ore, pero con el entendimiento. El que cante, pero con el entendimiento. Así es lo mismo. Si nosotros leemos, que leamos, pero con el entendimiento. Vamos a tratar de rogarle a Dios que nos dé el entendimiento de este conocimiento del nacimiento. Dice así entonces: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra concebir? Significa recibir. ¿Qué es lo que había recibido María en su vientre? Estamos haciendo las preguntas por el Espíritu, para poder entender lo que Dios nos ha mandado a enseñar, a través del conocimiento que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, ¿qué es lo que María había concebido? Si concebir significa recibir, ¿qué es lo que María recibió entonces en su vientre? Recibió un santo ser. Pero como la Escritura dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿verdad? Las personas con su propia mente carnal, con su propia mente terrenal, empiezan a decir: sí, es que el Espíritu Santo vino y posó sobre María, y ahí dejó a Jesucristo metido en el vientre, a través de un óvulo y un esperma que ya Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero qué palabras más lindas y científicas que habla el mundo religioso, pero no aparecen escritas, ¿verdad? Por eso es que no sirven, por eso es que eso es basura. Lo que la mente humana piensa no sirve. ¿Por qué? Porque no aparece escrita. Debemos de sujetarnos única y exclusivamente a la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Es su verdad. La verdad es la ley de Dios. Lo que Dios mandó a escribir, lo que Dios mandó a decir, eso es lo que nosotros debemos de repetir. No debemos de ponerle ahí flores a nuestras enseñanzas. Únicamente tratemos de hablar lo que se encuentra escrito. Entonces dice la Escritura: se halló que había concebido el Espíritu Santo. Entonces, concebir es recibir. ¿Qué es lo que había recibido María entonces en su vientre? Un santo ser. Y este santo ser, continuamos leyendo, que había concebido, dice, del Espíritu Santo. Ahí es donde las personas se confunden todas, porque están queriendo entender a Dios con su propia mente carnal, su propia mente terrenal. Dice el versículo 19: José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por supuesto que es del Espíritu Santo. Por supuesto que es del Espíritu Eterno. ¿Qué es lo que estaba dentro de María? Un santo ser que fue enviado por Dios el Eterno, por el santo ser. ¿Qué es lo que estaba dentro de María? Un santo ser que salió ¿de dónde? De Dios. De Dios. Salió del Padre. Dice la Escritura en San Juan 7:29. Vamos a ver si es cierto. San Juan capítulo 7, versículo 29. Dice así la Escritura: porque yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. ¿De dónde procede Jesucristo? Del Padre. Entonces dice que porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Está hablando clara la Escritura. Ese santo ser que estaba en el vientre de María es del santo ser conocido como el Dios eterno. Dice así la Escritura, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados. Y todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo es que estaba Dios con nosotros en el tiempo de Israel? Porque ahí está la gran confusión del mundo religioso también. Dice que traducido se le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Preguntamos, ¿qué es lo que estaba de Dios en Cristo? Su palabra, su ley. Vamos a ver si es verdad. Libro de San Juan, capítulo 12, versículo 48 al 50. No es que era Dios mismo el eterno, como el mundo religioso con su propia mente pecaminosa carnal traduce, según ellos, pues, que ellos entienden a Dios y lo traducen de esa forma, la escritura. 12, 48 al 50. ¿Qué es lo que había de Dios en Cristo? En Cristo Jesús. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él me dio mandamiento, dice, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Las palabras que Jesús estaba hablando en Israel, no las hablaba por su propia cuenta, sino que según el Padre le daba que hablase, así las hablaba. ¿Y nosotros quiénes somos para andar hablando los disparates que se nos ocurren en nuestras mentes? Imagínense ustedes que Jesús, viniendo desde la magnífica gloria del Padre, porque recordemos que Jesucristo, según Hebreos 1.3, Hebreos 1.1 y 2 y 3 vamos a leer, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, Hebreos 1.1, en otros tiempos, dice, le habló a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, o de todo el universo, a quien hizo, dice, así mismo hizo, y por quien así mismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué es Cristo? Es la esencia pura de Dios, ¿verdad? Es la sustancia misma del Padre. No dice que es el mismo Padre, porque una sustancia, según Hebreos 1.3, no se hace de la nada. Una sustancia tiene que salir de X. Bien, entonces estamos en el versículo 22. No, 23, 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vemos nosotros en la Escritura, ¿verdad?, que nos aclara de que José conoció a María hasta después de haber dado a luz a su hijo primogénito. O sea, consumaron su matrimonio. Bien. ¿Qué es lo que recibió María en su vientre? Entonces hablamos en el libro de Mateo 1.18. Un santo ser, ¿verdad? Un santo ser. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 36. Lucas, capítulo 1, versículo 36.
35 sería aquí. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a ver otro error, otro horror podemos llamar, aquí en el libro de Lucas, que estamos leyendo 1:35, dice la escritura así, repetimos. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, ¿quién es el poder del Altísimo? Porque las personas dicen, cuando dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, está haciendo, pareciera que la escritura está diciendo que vino un Espíritu Santo y cubrió a María y dejó en el vientre de María el Espíritu de Cristo o el santo ser que estaba en su vientre. Pero la escritura no registra que vinieron dos seres del cielo. La escritura registra que solo un ser vino del cielo, un santo ser, ¿verdad? Dice la escritura, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo es Jesucristo? Él es un espíritu, creado por el Eterno, de carne y hueso, desde antes de la fundación del mundo. Este santo ser, conocido como Jesucristo, le dijo el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vamos a ver este poder del Altísimo, ¿quién es? Según el apóstol Pablo, que fue a quien le fueron revelados los misterios, que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos, nos dice en la Escritura, capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 24. Estamos buscando quién es el poder del Altísimo. El que cubrió con su sombra a María. Dice el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuál fue el poder del Altísimo que cubrió a María? Jesús, el santo ser. ¿Que vino de dónde vino este santo ser? Vino de los cielos. ¿Y cuántos vinieron al vientre de María? Porque el mundo religioso piensa que Dios el Padre vino y lo dejó en el vientre de María. Y después se fue el Padre. Pero la Escritura dice que solo vino uno, que es el Cristo, el santo ser que posó sobre el vientre de María. Vamos a leerlo. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10. Por eso dijimos, ¿a quién fueron revelados estos misterios del nacimiento? Al apóstol Pablo. ¿A dónde vamos a ir a buscar estas cosas que se han mantenido ocultas desde tiempos eternos? En los libros que fueron escritos por el apóstol Pablo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10, versículo 5 al 9. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, no dice he aquí que venimos, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, nuevamente en el versículo 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último, que es la ley espiritual de Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. ¿Verdad? Un carnal de esto anda diciendo que es pastor, anda diciendo que es evangelista, anda diciendo que es maestro, anda diciendo que es apóstol. Un carnal que es vendido al pecado. ¿Cómo podemos nosotros
andar creyéndole a los hombres, metido en las fábulas de ellos, metido en las fábulas judaicas, practicando el evangelio de los judíos. Continuamos leyendo. Entonces ya vimos lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces este santo ser que vino hasta el vientre de María no lo trajo nadie. Ya vimos lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos 10:6 y 10:9, 10:7 y 10:9. Dice: he aquí que vengo, oh Dios. No dice: he aquí que me trae. Vamos a ver lo que dice también la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10. Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió, no dice los que, dice el que descendió. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo que descendió es el mismo que también subió. Porque ¿a quiénes vieron los apóstoles? ¿A quiénes vieron ellos que subió al cielo? ¿Quién fue el que subió al cielo? El Señor Jesucristo. Y dice que el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces estamos viendo con claridad que las Escrituras no nos pueden mentir. En tal caso, Dios nos estaría engañando. ¿Pero con qué propósito? ¿Qué ganaría Dios con engañarnos? Lo mismo les preguntamos nosotros. Los que hemos sido engendrados por Dios y que no hemos sido engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios, ¿qué carácter es el que nosotros debemos de presentar? ¿Qué carácter es el que debemos de presentarle al mundo? El carácter de Dios. Sin fines de lucro, verdaderamente. ¿Verdad? Absolutamente nada. Pero ni agua tienen que darnos siquiera. Porque no andamos buscando la vanagloria de los hombres, sino que andamos buscando que los hombres que andan con el deseo de oír, o sea, oír significa entender, con el deseo de entender a Dios, puedan ser despertados, puedan ser libertados de la esclavitud del mundo religioso, donde habíamos andado en otro tiempo, pero que ahora hemos sido despertados por su gracia, por aquella gracia que se había mantenido oculta desde tiempos eternos. Entonces, estamos viendo de que Jesucristo es el santo ser que vino al vientre de María y que vino solo, ¿verdad? Y que no fue traído por nadie. Este santo ser que vino a María es el que ahora ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Y con qué es que ha resplandecido Él en nuestros corazones? Con la gloria del Evangelio. Este Evangelio que estamos oyendo es el que nos va a hacer resplandecer, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de aquellos que han anhelado regresar de donde un día salieron, regresar de nuevo a nuestro hogar, regresar de nuevo a la casa de nuestro gran Padre. ¿Dónde está la casa de Dios? Dice que está en la santa ciudad llamada Sión. ¿Y dónde está ubicado eso? Bueno, la dirección es en el tercer cielo, ¿verdad? Que es donde Dios nos quiere hacer regresar para reunirnos con nuestro gran Padre. Que la gracia, pues, de nuestro gran Dios, ¿verdad?, haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones. Y así, de esta manera, vamos a poder ver en otra enseñanza, aquellos que están siguiendo el canal de Predicaciones de la Gracia, la carne, la sangre, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo,
de dónde son, si son de esta tierra o son de los cielos. Pero como el mundo religioso está enfrascado en que carne y sangre no heredan el reino de los cielos, por eso piensan ellos, cuando les preguntamos, ¿y Jesucristo cómo vino al vientre de María? ¿Con carne y hueso o vino en espíritu? Entonces el mundo religioso contesta, en espíritu, dice, vino. Porque carne y sangre no pueden haber en los cielos, dicen ellos, ¿verdad? Pero la Escritura confirma de que Él vino con carne y sangre desde los cielos. Y esta carne y esta sangre fue Dios mismo el que se la preparó, según Hebreos 10:5. He aquí que vengo, oh Dios, dice, para hacer tu voluntad. Dice, el sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Amén, hermanos. Amén. Que la gracia de nuestro gran Dios haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones. Amén y amén. Amén.